El sistema de combustible es el encargado de proveer el combustible necesario al carburador. Está compuesto por el tanque, por la bomba de combustible, por el filtro y el carburador. Es un aparato encargado de dosificar o medir la cantidad de aire y de gasolina que entra hasta los cilindros del motor. El combustible es alimentado por la bomba hasta el carburador. Por lo consiguiente, una prueba llamada de volumen y de presión es necesaria para su operación. Asegurarse en la línea de entrada al carburador que haya una presión de 4 a 9 libras utilizando un medidor de combustible y un volumen de 8 a 16 onzas utilizando una botella de 16 onzas en la entrada al carburador durante 15 segundos para que dé un promedio de 8 a 16 onzas para considerarlo normal. El sistema de combustible requiere de algunos ajustes, especialmente en el carburador. El carburador es un aparato que cuenta con 6 sistemas, los cuales son sistema de flotador, sistema de marcha mínima, sistema de potencia, sistema de ahogador, y cada uno de los carburadores, carburador Rochester de una garganta, cuenta con los mismos 6 sistemas. El carburador Rochester de 2 gargantas, utilizado por vehículos General Motors o Chevrolet. El sistema de flotador es el encargado de regular el combustible en el depósito del carburador y requiere de un ajuste preciso que se da a conocer en cada uno de los manuales cuando se compra el kit del carburador. Asimismo, aparecen ajustes en la taza del flotador, así como en la cubierta o tapadera, llevándose a cabo de diferente manera dicho ajuste. El flotador requiere de una prueba especial para verificar si éste no se encuentra picado y de esa manera producir un sobrepeso en el nivel. Llevemos a cabo una reconstrucción del carburador, primeramente desmontando el ahogador y los diafragmas que se encargan de abrir el plato del ahogador. En las mañanas, cuando se enciende el motor, se necesita de una mezcla rica o relativamente rica para su calentamiento. Estas componentes ahogador o diafragma se encargan de llevar a cabo ese enriquecimiento, manteniendo el plato del ahogador cerrado. Cuanto menos aire entre al motor estando frío, la mezcla es más rica. Luego desmontamos los tornillos que fijan la tapa al depósito del carburador. Desmontando la cubierta, podemos directamente hacer contacto con las componentes internas, las cuales tenemos que tener alguna observación a la hora de su montaje. En la cubierta o tapa, en este carburador, se encuentra instalado el flotador. Se recomienda no colocarlo, colocar invertida la tapa del flotador para que el peso de la tapa no dañe al flotador. Ahora procedamos a desmontar el cuerpo del ahogador. Este cuerpo del ahogador es alimentado por corriente en algunos casos, o por temperatura del múltiple de escape, o por temperatura de agua. Algunos vehículos todavía cuentan con un flotador manual o un ahogador manual para el enriquecimiento de la mezcla. La temperatura en el bimetálico hace que gradualmente se produzca la abertura del plato del ahogador. Dos tipos muy comunes de inyecciones en los carburadores. Uno es producido por este diafragma de inyección. Este diafragma de inyección es de hule y por lo consiguiente tiende a romperse y de esta manera eliminar la inyección de combustible. El otro tipo es por émbolo o pistón. El dosificador de inyección es una boquilla que se encarga de descargar o de inyectar el combustible sobre las gargantas del carburador para
ser atomizado por la corriente de aire que entra en el motor y alimentado de esta manera cada uno de los cilindros. Una bala retenedora de la descarga que controla la descarga o inyección de combustible. Uno, o en algunos carburadores, hasta 2 tornillos de ajuste de la mezcla, por medio del cual usted puede enriquecer o empobrecer la mezcla aire y combustible. Al cerrar este tornillo, la mezcla empobrece y al abrir, la mezcla enriquece. Este carburador cuenta con 2 gargantas, una primaria y una secundaria. La garganta primaria arrastra a la garganta secundaria para producir su abertura. Esto sucede en alta velocidad. Los surtidores principales de aire cuentan con diferentes diámetros para el primario, así como para el secundario. Controlan el aire que entra al carburador o miden el aire que entra al carburador. Y los surtidores de combustible miden el combustible que sale del carburador mezclado con el aire para luego ser atomizado y abastecido los cilindros del motor. De igual manera, uno de estos surtidores es más pequeño que el otro, dependiendo en la garganta donde se localice. Generalmente para el primario es más pequeño su orificio o su calibración y para el secundario más grande. Si alteramos estos surtidores o estas válvulas dosificadoras, el consumo de combustible puede ser mayor. Luego procedemos a desmontar la válvula de potencia. Esta válvula de potencia provee la máxima descarga de combustible cuando el vehículo viaja a velocidades a más de 60 millas por hora, o bien cuando este vehículo se encuentra viajando cargado o cuesta arriba. Las toberas de aire que se encuentran localizadas en los orificios donde están los surtidores principales de aire cuentan con hoyitos o orificios más pequeños para el primario y más grandes para el secundario, para de esta manera producir la primera atomización del combustible dentro del carburador. El conjunto de dosificación y luego el desmontaje del flotador, el cual controla la entrada de combustible al tazón. Si este flotador se encuentra defectuoso, no se regularía ninguna cantidad de combustible en el carburador, obteniéndose así el derrame de combustible o bien la salida anticipada por el surtidor principal. Cuenta con una válvula de aguja, así también con una válvula de asiento. Esta válvula de asiento y válvula de aguja, a medida que el combustible entra al tazón, el flotador sube y de esa manera se elimina la entrada de combustible cuando ya se alcanzó el nivel especificado. Estas componentes generalmente vienen en un kit de empaques cuando se hace la reconstrucción del carburador. La potencia opera por medio de vacío. Es un diafragma o un empaque de hule, el cual es succionado por el vacío que produce el motor y que se almacena en el múltiple de admisión. Este pistón de potencia activa a la válvula de potencia. A medida que se produce una depresión o una presión mayor dentro del múltiple de admisión, cuando se alcanzan mayores velocidades. Y de esta manera se pueden aumentar las velocidades cuando va cuesta arriba, cargado o a más de 60 millas por hora. El despiece del carburador generalmente es de la misma manera y cuenta con las mismas componentes todos los carburadores. Se requiere de un spray para la limpieza del carburador o bien de un ácido especial para su lavado a la hora de llevar a cabo una reconstrucción. La limpieza significa introducir ácido o limpiador de carburador dentro de cada uno de los orificios, tanto en la válvula de potencia, los surtidores principales de combustible, así como
en los surtidores principales de aire, en las gargantas o los venturis de aire, en los conductos, en cada uno de los conductos, incluyendo también el orificio de la descarga de combustible, de donde fue eliminada la válvula de control de mezcla. El armado del carburador se deberá de llevar a cabo de la misma manera como fue desmontado. Primeramente, colocando los surtidores principales de combustible, y tome en cuenta que cuando el carburador cuenta con una garganta primaria y una secundaria, el surtidor principal del primario es más pequeño que el surtidor del secundario. Cada una de estos surtidores tiene impreso su calibración o su numeración, que significa el tamaño de su orificio. Cuando los carburadores son de gargantas primarias las dos, entonces estos surtidores que se encuentran en la parte baja del tazón del carburador tendrán la misma medida y por lo consiguiente no hay problema al intercambiarlos. Luego montamos la válvula de potencia. Esta válvula de potencia fue desmontada para asegurarnos que no se encontraba pegada. Ella, al encontrarse pegada, puede producir una salida de combustible mayor que el necesario, funcionando a velocidades que no es necesaria su descarga. Luego insertamos las toberas de aire en cada uno de los orificios, donde luego tendremos que colocar los surtidores principales de aire. Tome en cuenta el diámetro del orificio, de igual manera como lo hizo en los surtidores principales de combustible. En el kit del carburador vienen las componentes que deberán de reemplazarse en el carburador, tales como el diafragma de inyección, retenedora de la descarga, empaque del carburador o los empaques del carburador. Esta balita o bala retenedora de la descarga generalmente es de acero o metálica y fue únicamente reemplazada para asegurarse que no se encontraba pegada. De lo contrario, se eliminaría la inyección de combustible por la garganta primaria. El diafragma deberá ser reemplazado cada vez que se elimine la inyección de combustible. Para ello, usted puede darse cuenta desmontando la tapadera o cubierta del filtro del aire, accionando manualmente el mecanismo del acelerador. Usted podrá observar en el interior de la garganta primaria la inyección de combustible. Si esta es eliminada, entonces tendrá que reemplazar las componentes que se encuentran defectuosas en el área del sistema de bomba, que está compuesta por el diafragma o por el émbolo o pistón de descarga. Al accionar el mecanismo del acelerador, también podemos observar el accionar del diafragma, el cual producirá la inyección de combustible. Esto pertenece directamente al sistema de bomba de inyección. Tornillo o aguja de control de mezcla es la que se encarga de enriquecer la mezcla o bien empobrecerla. A la hora de colocarla, asegúrese de introducirla al máximo, sin forzarla al sentir que ésta ya llegó a su final de su recorrido. Luego, asegúrese de desenroscar o de regresar 2 o 3 vueltas máximo. A estas vueltas se les reconoce como las vueltas de ajuste inicial para el arranque del motor. El conjunto del ahogador es abastecido por una temperatura
para abrir el plato del ahogador. Cuenta con un mecanismo o una varilla que hace contacto directamente con el mecanismo del acelerador, con la intención o la finalidad de activar al plato del ahogador cuando el motor enciende estando frío. A esta velocidad, conocida como marcha mínima rápida, al encender nuestro motor por las mañanas o en los momentos que se encuentra frío el motor, podemos observar un aumento en las RPM y es producto al ajuste del ahogador. El diafragma del ahogador, el encargado de producir la abertura inicial del plato del ahogador. Si este diafragma se encuentra defectuoso, no es succionado por el vacío, de tal manera que el plato del ahogador no produciría su abertura inicial. Esto significa que al encontrarse totalmente cerrado el plato del ahogador, cuando el motor está frío, el motor se ahogaría por el exceso de combustible o bien por la mezcla demasiado rica por la falta de aire al múltiple de admisión. A la hora de encender, este diafragma es succionado. Entonces, al mismo tiempo, activa a un mecanismo en el plato del ahogador para producirle su abertura inicial. La válvula de potencia puede ser de tipo de diafragma o de tipo de pistón. Cuando es de tipo de diafragma, entonces en el kit del carburador también el cual deberá ser reemplazado. El tipo de pistón viene fijo o sellado en la parte de la tapa o la cubierta del flotador, el cual únicamente deberá ser limpiado a la hora de ser reconstruido. La válvula de aguja y la válvula de asiento también deberán ser reemplazadas, ya que también vienen en el kit del carburador. Controlan el combustible que entra al carburador. Cualquier suciedad que quede en la aguja o en el asiento evitaría que se sellara la entrada del combustible. Esto sucede generalmente cuando el filtro de combustible se encuentra sucio o bien tapado, el cual requiere de reemplazarse periódicamente. Se localiza generalmente en la línea que entra al carburador, abasteciendo el combustible desde la bomba. Válvula de aguja colocada en el flotador regula el combustible que entra a medida que el flotador alcanza su nivel especificado. Fijo por medio de un pasador deberá de llevarse a cabo el ajuste tal vez el más importante del carburador. De tal manera que todo depende del sistema del flotador para que el resto de los sistemas operen correctamente. Un exceso de combustible en el carburador eliminaría la función de varios de los sistemas. Asimismo, un nivel bajo produciría hasta que el motor se apague por escasez de combustible. Invirtiendo la tapa o cubierta del flotador, en el kit del carburador también viene una reglilla o medidor que en el diagrama nos dirá a cuánto deberá ser ajustado, dependiendo el número del carburador o el modelo del vehículo. Cuanto mayor es el número o cilindrada del motor,
el nivel del flotador requiere ser más alto. Si el nivel no es a lo especificado, se deberá de ajustar presionando la lengüeta que detiene la válvula de aguja. Si el nivel se encontrara muy alto, podemos ajustarlo de la misma manera que si se encontrara muy bajo en la misma parte que hace contacto con la válvula de aguja. Luego, colocamos la cubierta o tapa del carburador fija o detenida en el tazón por varios tornillos, los cuales se recomiendan que queden lo suficientemente apretados para evitar que el combustible se derrame por alguna acción brusca del automóvil o que produzca alguna entrada de aire al encontrarse estos tornillos sueltos. El bimetal termostático es un resorte que por medio de la temperatura que entra al ahogador, en este caso es por medio del agua o del sistema de enfriamiento, a medida que se calienta el agua en el sistema de enfriamiento, esa es la misma medida que se va a ir ajustando el nivel o la abertura del plato de ahogador. Al producirse la expansión del bimetal termostático. El ajuste del ahogador se requiere para producir arranques fáciles en frío. Por lo consiguiente, deberemos